Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto de nuevo encontrarnos en este espacio del Museo de la Acuarela, en nuestro tercer café filosófico de este año, con un tema muy interesante que ahorita vamos a plantear. Como siempre, en esta mesa nos encontramos el profesor Jesús Jasso, de la UNAM y la UACM, el profesor José Alfredo Torres, de la UNAM, y esta vez tenemos como invitado especial a Edgar Adrián Mora Bautista. Él es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la misma institución, ha publicado bastantes libros, no los voy a decir todos: Memoria del polvo, Claves para comprender América Latina, una novela sobre Héctor G. Oesterheld, bueno, y muchos más, ¿no? Obtuvo el Premio Nacional Narradores Jóvenes de la UACM en cuento, el Premio Nacional de la Narrativa Joven, María Luisa Puga en novela, el Premio Nacional Educere a la Creación Artística sobre Educación y el Premio Nacional Laura Méndez Cuenca. Él es profesor del GEMS, del Instituto de Educación Media Superior, y además actualmente imparte clases de Historia y Literatura en la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México. Bueno, y una servidora, que soy Verónica Alvarado Hernández Rojas, profesora de la UACM. Hoy nuestro tema, así como todos los temas que hemos tenido a últimas fechas, pues es un tema de discusión muy actual, es un tema de reflexión filosófica que nos interesa mucho discutir aquí, más porque nuestro invitado especial el día de hoy pues tendrá muchas cosas que aportarnos, ¿no? Se llama Nuevos Héroes, y tal vez deberíamos decir nuevos héroes y heroínas, ¿no? Y todo tipo de nuevos modos de comprender la heroicidad. Ya no supe ni cómo decirlo. Bueno, pues yo quiero empezar como a hacer algunos planteamientos, algunas preguntas, discusiones, para empezar, para soltar un poco a la discusión. Pues, ¿por qué nos convoca un tema en la cuestión filosófica como el de los nuevos héroes y heroínas? Pues me parece que tenemos mucho que ver con esa discusión, porque casi siempre se aborda el tema de la justicia, la verdad, la bondad, ¿no? Entre otros temas que tienen que ver con este tema, ¿no? Es decir, las cuestiones éticas, las cuestiones políticas, las cuestiones del poder, ¿no? Los superhéroes, por lo general los pensamos con superpoderes, ¿no? ¿Y qué tipo de nuevos héroes podríamos pensar pues en la contemporaneidad, ¿no? Porque ya no estamos, digamos, en el mundo antiguo, y sí, siempre nos remitimos a estos héroes, pero ¿cómo podríamos reflexionar desde este café filosófico sobre esos nuevos héroes, ¿no? Si pensamos que pues estamos actualmente en lo que han querido llamar la hipermodernidad, ¿no? O lo que la posmodernidad, ¿qué tipo de nuevos héroes nos están rodeando? ¿O qué tipo de nuevos héroes se están gestando o estamos gestando como sociedad? Esa es la pregunta, ¿no? Digamos que cuál ha sido la transformación, ¿no?, de nuestra visión de los héroes, ¿no? Yo lanzaría esas preguntas, quizá tú como especialista en algunos temas nos puedes ayudar como a plantear en términos generales esta transformación de nuestra visión de los héroes, ¿no? Y bueno, quizá después lance más preguntas, pero sobre todo pensar que estamos en unas coordenadas muy específicas como Latinoamérica, ¿no? ¿Cuáles son por ejemplo, los nuevos héroes en Latinoamérica, ¿no? Y en México, porque pues el programa aquí del doctor José Alfredo Torres tiene que ver con la filosofía mexicana, ¿no?, aplicada. Entonces pensemos también en los nuevos héroes en nuestro contexto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Edgar, y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. De entrada, esta idea de nuevos héroes plantean que tendríamos que pensar en que hay viejos héroes también, ¿no? Y en este sentido, la idea de heroicidad plantea pues una progresión cronológica en donde cada época ha determinado un tipo de héroe muy específico. En este sentido, a mí me gustaría comenzar un poco definiendo qué es lo que yo concibo con esta idea de héroe.
un héroe en cierta medida va a ser un modelo de comportamiento, y es la manera, esta idea de espejos de virtudes, que está condicionado sobre todo por la sociedad en la cual se está reflejando ese tipo heroico, pero también en la época que le toca. De ahí que cada una de estas épocas esté reflejando un tipo heroico muy, muy específico. En este sentido también hay como una complejidad con respecto de la definición del heroico, en el sentido de que hay una tensión que plantea esta idea del origen dentro de lo mitológico, dentro de lo divino. Los primeros héroes pues van a ser los relatos que aluden a lo divino, a los dioses, y de ahí va a derivar en la ficción, que es de donde parte la idea ya del héroe humano, o que aún está inspirado por los dioses, sobre todo con Homero y dentro de los griegos, y la idea de lo real, de la realidad, de la historia, ¿no? Entonces siempre hay una tensión entre la ficción y la historia del mundo real, y a partir de ahí se van construyendo diversos tipos heroicos. Al final no queda claro, pues, qué es lo que refleja qué, si la ficción refleja lo que está ocurriendo dentro del marco de lo real, o si la realidad toma esas construcciones dentro de la ficción para construir sus propias versiones de lo heroico. ¿Qué es lo que sí los hermana? Pues la idea de la narrativa. Es decir, los héroes van a ser las historias que los significan y que significan la época en la cual se están desarrollando. En ese sentido, pues conviene pensar que ha habido varios quiebres a lo largo de la historia antes de llegar a la concepción de lo heroico que tenemos actualmente. Habíamos dicho un poco esta idea de lo divino, en donde pues todo el panteón griego, Nanahuatzin dentro del universo mexica, por ejemplo, plantean pues esta idea de lo heroico desde la divinidad, que tiene que ver mucho con la idea del génesis, con la idea del origen. De ahí brinca un poco hacia la Edad Media, en donde la figura del caballero andante se asume como la imagen del heroico, al lado de la geografía. Es decir, la vida de los santos son también modelos de tipo heroico, al mismo tiempo que pues, la cuestión de los caballeros andantes. Y surge ahí pues, la primera normativa con respecto del heroico, que es esta idea del código de caballería, que establece ya pues, los modelos a partir de los cuales los héroes se tienen que mover. El primero es el de la lealtad, que tiene que ver directamente con el sistema social que impera, que es la monarquía, esta idea de la lealtad al rey, a los nobles, etcétera, y de ahí se va moviendo hacia pues, cuestiones como el valor, cuestiones como la nobleza, y sobre todo cuestiones como el sacrificio. La idea del sacrificio va a estar muy presente como parte de la narrativa bíblica también, que retoman tanto los santos como pues, los caballeros andantes, aunque en la realidad pues, esa ficción que aparece en los cantares de gesta y en las novelas de caballería, pues no, en la historia de lo real, pues no muchas veces coincide, ¿no? Y vemos una serie de atrocidades y otras cosas que no tienen pues nada de heroico con respecto de ese código de caballería. De ahí el héroe neoclásico plantea la idea de la civilización, ¿no? Y entonces lo heroico también se une a la posibilidad de construir civilización, de utilizar el conocimiento para sus propios fines, y en cierta medida también la crítica de la naturaleza humana, cuando pues toda esta idea de Dios como el relato que une todo, pues comienza a desmoronarse. Y bueno, de ahí el héroe romántico, que es el que da pues todas las características de lo heroico que nos llega hasta el día de hoy. Hoy el héroe romántico todavía sobrevive, mezclado con una gran cantidad de otro tipo de narrativas, pero es ahí donde se plantea pues, una especie de mezcla entre todos estos tipos. No sé si algo al respecto. Muchas gracias, Edgar. A ver, José Alfredo. Ahorita. Gracias, Edgar. Pues mira, esta idea del héroe, pues yo la he escuchado y visto desde niño aquí en México. De niño, pues teníamos héroes, Calimán, por ejemplo. Entonces, o Superman, que ya eran los héroes del cómic norteamericano. Este halo de heroísmo tiene cierto significado o ciertos contenidos. Por ejemplo, en el caso de Calimán, pues es un guerrero oriental, pues, que además mantiene una sabiduría que presenta un perfil muy llamativo.
También aparece, me acuerdo de Monsiváis que hablaba acerca de la época dorada del cine mexicano, donde existen estos prototipos de estos actores y esas actrices que irradian lo que para Monsiváis es el afianzamiento de una cultura nacionalista y mexicanista. Sí, pero con una concepción que a mí me llama mucho la atención, porque me parece que Monsiváis nos está diciendo que es una influencia decisiva para ciertas formas de vida cotidiana que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el trabajo y que son una impronta de esta influencia prototípica de ciertos personajes en el cine de oro mexicano. Termino diciendo que esta industria cinematográfica pues ha evolucionado y nos fue presentando otro tipo de personajes que a veces son heroicos y a veces son trágicos. Pero mi preocupación se centra en cuál es el tipo de influencia que efectivamente irradian estos personajes para cambiar la vida social y la vida individual. Tienen esa fuerza, ese simbolismo tan poderoso como para que trastoquen nuestra existencia. Y entonces, como tú decías, parece que hay una ficción que se vuelve realidad y que esta realidad también influye en alimentar la ficción. ¿Cómo podríamos distinguir entre una ficción y una realidad? Y además, ¿dónde están los autores de esta ficción? ¿Son los empresarios? ¿Es la comercialización? ¿Es el consumo irrefrenable del espectáculo? Y hasta qué punto nosotros estamos aprisionados o somos prisioneros de estas influencias? Y hasta qué punto podríamos desprendernos de ellas y vivir una autonomía relativa, por supuesto, ¿no? Pero que no fuera tan enajenante la incidencia de estas imágenes, de estos sonidos, de estos espectáculos. Bueno, le paso el micrófono a Jesús. ¿Quieres contestar ahorita? ¿No? A mí se me hace un tema, como dice esta, tratar desde un punto de vista filosófico, pero también como desde diferentes áreas de la filosofía, este tema, ¿verdad? Es un tema como que pocas veces, o en mi caso, pocas veces me pongo a pensar desde un punto de vista filosófico. Entonces eso se me hace muy atractivo. Entonces yo venía pensando ahorita, antes de comenzar el café, decía, a ver, ¿cómo aprovechar este conocimiento que hay Edgar respecto a este tema? Entonces, yo pensaba, a ver, podemos plantear el tema de los nuevos héroes y las nuevas heroínas desde un punto de vista, por ejemplo, conceptual, ¿no? Preguntarte a ti, ¿qué es un héroe? Porque no solamente es una buena persona, sino que tendría que tener más propiedades, ¿no? O sea, no todos los que somos buenas personas somos héroes, pues tenemos que tener otras cosas. Entonces, eso tendría que ver con un nivel más conceptual. Pero el otro que se me hace también atractivo sería como ¿en qué lógica el concepto de un héroe y al mismo tiempo ser un héroe tiene sentido? O sea, ¿en qué estado de cosas nosotros podríamos estar pensando para que tú puedas decir, claro, podemos decir cosas con sentido sobre los héroes, pero también vale la pena intentar ser uno, o nunca vamos a poder ser uno? Este es el segundo punto. Y el tercer punto, con eso termino mi primera participación, sería, siempre que pienso en un héroe o en una heroína, es como el punto de contacto o desde una perspectiva entre mi mundo actual y un mundo posible. Es decir, no tiene ningún sentido pensar en un héroe que no me trae cierto alivio a mis problemas actuales, pero sé que ese héroe o esa heroína en mi mundo no existe, en la realidad no existe, pero es deseable.
aunque yo sé que no se puede constituir en este mundo. Entonces, es bajo la perspectiva de contacto entre dos mundos que tiene un sentido decir, mira, estaría padre que viniese Superman, o estuviese padre que viniese Spider-Man, o Calimán, o sí, cualquier, ¿no? Esto, y por lo tanto, eso se me hace como interesante, como ver la perspectiva no solamente de la narrativa, sino como el contacto analítico entre el concepto de héroe y ser un héroe en función de dos mundos, que uno es el actual y otro es un posible mundo, ¿no? Claro, los del pasado serían mundos posibles también ahí, ¿no? Jugando, ¿ves? Bueno, sí, son varias cosas. Una es, en América Latina, y retomando un poquito a Monsiváis escribe pues hondo sobre esta cuestión de los modelos y de lo heroico y de la educación sentimental de los latinoamericanos y de los mexicanos en particular. Por ejemplo, esta idea del héroe romántico pues va a llegar a América Latina y en cierta medida se convierte en un elemento que hace posible las independencias, porque el héroe que sirve un poco de modelo para toda esa construcción pues va a ser Napoleón Bonaparte. Si uno ve la iconografía, por ejemplo, de los retratos de Napoleón, y uno ve los retratos que se mandan a hacer Simón Bolívar o San Martín, uno ve que tienen como ese modelo pues, que persigue esa posibilidad de heroísmo. Entonces la realidad y la ficción se mezclan. Un poquito, retorno por ejemplo a la idea del Quijote, que el Quijote toma esta idea de heroicidad de los caballeros andantes y se vuelve loco de tanto leer. Pues en el siglo XIX también parecía que había un montón de Quijotes, porque el héroe romántico es quijotesco. O sea, es un tipo que busca la libertad de la patria, que busca emancipar a las masas, que busca, inclusive en términos románticos, amorosos, también, pues esta idea de reconstruir la idealidad de lo femenino como una de sus metas. Y otra cosa que es importante no perder de vista es que lo heroico se teje también a partir de su manifestación dentro de diversos medios. Es decir, surge en la oralidad, pasa por lo escrito, pasa a la imprenta, que es donde se da ese boom tremendo. La imprenta como primer medio masivo de comunicación permite que un montón de gente conozca historias que no se conocían con tanta extensión antes y que otras que comiencen a conocer. De hecho, es muy probable que la explosión de este héroe romántico tenga que ver, pues, precisamente con que la imprenta difuminó todas estas historias de Los Miserables, de Dumas, de Salgari, de Verne inclusive, en la mente de un montón de gente, tanto de chicas que se sintieron pues sumamente influidas por toda esa narrativa del héroe romántico y que construye la primera visión, por ejemplo, del príncipe de Disney que llega a salvar a la princesa, o que llega a establecerse como el modelo masculino que la rescata, y construye en los hombres también esta idea de virilidad y de masculinidad, aunado a una serie de valores que cuando llega el realismo pues se va a romper y se va a interrumpir. O sea, Dostoyevsky, Tolstoy, todo este realismo ruso y francés y todo lo demás, llegan con protagonistas que no son heroicos, que son tipos humanos, que son contradictorios, que presentan pues una serie de comportamientos no necesariamente éticos, crimen y castigo, por ejemplo, y ahí se rompe un poco pues esa continuidad entre el héroe que era el dechado de virtudes, el protagonista de Los Miserables, por ejemplo, que ahora se me olvida su nombre, pues, que se sacrifica pues por la hija adoptiva y trata de redimir su propio pecado, y el héroe realista que no es tal. O sea, yo creo que el realismo es el que no crea, y eso se transmite inclusive en el caso de América Latina a la novela de la Revolución Mexicana. Si uno lee la novela de la Revolución Mexicana, hay actos heroicos, pero no hay héroes como tal. O sea, hay un cuestionamiento constante a la humanidad de los revolucionarios, a que sí, pues llegaban y ayudaban a los caudillos del momento, y ese es como un término también muy importante, el del caudillo, que se mezcla con lo que vivimos actualmente con los nuevos héroes. Yo creo que esta visión del héroe, que es una visión idealizada y que proviene del héroe romántico, a partir aproximadamente, yo creo, de los años 60 se rompe. Y tiene que ver con toda esta idea pues de la posmodernidad, con esta idea de la caída del muro de Berlín en los años 80, con el sueño americano que se impone como narrativa dominante en gran parte del mundo, y comienzan a aparecer otro tipo de concepciones heroicas, ¿no? Los superhéroes, los primeros superhéroes, por ejemplo, surgen durante la Segunda Guerra Mundial como parte de aparato de propaganda en cierta medida, ¿no? Superman iba y peleaba contra Hitler y cuestiones de ese tipo, ¿no?
Y si nos damos cuenta, esos héroes derivan un poco del relato mitológico. O sea, Superman viene de otro planeta, la Mujer Maravilla es descendiente de las Amazonas, Thor es un dios nórdico. El único humano dentro de esa serie de superhéroes que se genera, pues va a ser Batman, que el superpoder que tiene es que tiene un montón de dinero, ¿no? Y entonces a partir del dinero genera pues nuevos desarrollos tecnológicos, que es lo que le permite luchar contra el crimen. De ahí la revolución que hace de manera unas 2 décadas después Stan Lee con los héroes Marvel. Los héroes Marvel son humanos que han sido modificados por la ciencia, por lo científico, y que presenta tipos humanos muy, muy específicos, ¿no? El Spider-Man es un adolescente con todos sus problemas de adolescente, pero que tiene superpoderes y que tiene que aprender a ser ético, a adquirir valores, a tomar las decisiones correctas en una época en donde, pues eso creo yo, más difícil pues para tomar ese tipo de decisiones. Y todo el resto de los héroes de Marvel plantean por primera vez el cuestionamiento acerca de qué es lo correcto para hacer. Es ahí donde se comienza a romper un poco pues la idea de lo idealizado, de los valores idealizados del superhéroe, que DC pues sí los tenía muy claros, ¿no? O sea, Superman era Superman y no podía matar y no podía lastimar a los inocentes y no podía hacer como una, casi como el código caballeresco, pues era lo que regía a todo esto. Y bueno, cuando los héroes marvelianos comienzan a tener mayor difusión, pues llegan otra vez los realistas del nuevo cómic norteamericano a bajar a todo el mundo de su nube, y entonces aparecen Robert Crumb y aparece Harvey Pekar y aparece pues una serie de autores que anuncian un nuevo protagonista, que es el loser o el perdedor. Entonces, dentro de este cómic, de esta historia alternativa, los que llamaban cómics pero con X al final, aparecen tipos mucho más humanos, en donde el reflejo de la vida cotidiana no tiene nada que ver con el de los superhéroes, y este mundo idealizado que también es pura ficción, pues. Metrópolis sí refleja la idea de Nueva York, pero pues es una ciudad completamente aparte, igual que Ciudad Gótica, igual que todas estas construcciones. Pero bueno, y con respecto de América Latina, Héctor Germano Oesterheld, que es un autor que yo tengo así es como de mis héroes particulares. Sí, es un tipo así fenomenal, imagino una gran cantidad de historias y tal. Él hace una pregunta muy, muy pertinente. Decía que por qué en Estados Unidos y en general en el extremo los superhéroes eran algo muy natural y se podía construir toda esa narrativa, pero que en América Latina no teníamos superhéroes. O sea, en América Latina la mayor parte de los héroes, incluido Calimán, que no tiene superpoderes como tal, sino que domina la mente y puede leer la mente, pero no es un superpoder que le permita, pues no sé, derrotar a un villano a partir de la violencia o cosas así. Bueno, Oesterheld decía, ¿por qué en América Latina no podemos pensar en superhéroes? Nuestros héroes son realistas. Y él lleva esa tesis a pensar en un tipo específico de héroe, que es el héroe colectivo, y que tiene que ver con la época que le toca vivir, que es la época de las dictaduras y que es la época de la Revolución Cubana y que es la época, pues, de hechos históricos muy específicos. Muchas gracias. Pues creo que respondió muy bien. Si tienen más preguntas por acá, ahorita les pasamos el micrófono. Bueno, tocando este tema que decía un poco Jesús y que has tocado ahorita, ¿no? Tenemos esta idea del héroe romántico o idealizado, ¿no? Pero actualmente me parece que, y lo vemos pues sobre todo con los estudiantes, los jóvenes, y como alguna vez lo platicamos creo en un chat, Adrián y yo, lo hemos vivido nosotros mismos, ¿no? Hemos vivido como esta transformación a los nuevos héroes que podemos pensar que son mediáticos, tecnologizados, o no sé, creo que tienen el nombre de geeks, ¿no? Algunos, hipermodernos, y también, desgraciadamente, están los narcohéroes o toda la narcocultura, ¿no? O todo lo que ha generado, por ejemplo, la narcocultura, la visión de una mujer con ciertas características, ¿no? Las llamadas buchonas, ¿no? Que también son ahorita objeto de mucho estudio, qué está sucediendo con ese fenómeno. ¿Por qué seguir ciertos parámetros de heroísmos actualmente, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos pensar nuestros héroes actualmente a partir de esa tecnología? Decíamos, la tecnología tiene mucho que ver
en la génesis de estos nuevos héroes, ¿no? Y que, como dices, ya no es a lo mejor el héroe idealizado, es el que está a mi lado, que sabe hacer otras cosas que yo no sé hacer y que entonces, por lo tanto, se puede volver mi héroe, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué sabe manejar que yo no sé manejar? ¿Qué sabe analizar que yo no sé analizar? ¿No? Entonces, bueno, esa es una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son nuestros héroes actuales? ¿Y por qué necesitamos, si hacemos la pregunta más desde el punto de vista filosófico, por qué necesitamos héroes? ¿No? Porque siempre generamos nuevos héroes actualmente tenemos cierto tipo de héroes. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué la tendencia humana a generar sus héroes? Y finalmente, pues yo siempre me he hecho la pregunta de si, y se la hago a mis estudiantes, ¿no? Si actualmente un ciudadano común como nosotros tuviéramos la capacidad de tener superpoderes, ¿cuáles serían? ¿Qué buscaríamos, no? Es decir, ¿nos iríamos hacia la excelencia ética o nos iríamos hacia el poder y la fama? ¿Qué es lo que cada uno buscaría como un héroe, ¿no? Si fuera un héroe. Hacer esa pregunta siempre me funciona porque me da cuenta como de en dónde está el pensamiento como de los jóvenes, ¿no? Bueno, no sé si puedas empezar por ahí y le paso el micrófono. Bueno, yo estaba pensando en esta influencia que te mencionaba de héroes como Calimán, como Tarzán, digamos. ¿De dónde surgen? O sea, ¿quiénes son los creadores? Si es que hay creadores, porque a lo mejor puede ser una construcción social. ¿Y cuáles son las necesidades que nos llevan a considerarlos en un pedestal? Porque es obvio que sí hay necesidades que nos inclinan, que nos llevan, que nos conducen hacia esas preferencias. Así rememorando, yo de adolescente escuchaba estas series radiofónicas y después el cine empezaba a manifestar héroes como estos héroes folclóricos y típicos como el Santo, ¿no? O como Blue Demon, que el cine los convertía en esos poderosos que no solamente utilizaban la fuerza física, sino que tenían un armamento infalible frente a los villanos, ¿no? O sea, pistolas de rayos. Y además nunca se sometían ante los golpes tan contundentes que recibían. Al contrario, como que eran ese estímulo que necesitaban para seguir vivos y manifestarse más poderosos todavía. Pero eran dos cuestiones. La primera cuestión es esas creaciones que tuvieron que ver con un boom de las historietas impresas en México en los 60s, en donde los puestos de periódicos estaban pletóricos de estos personajes con su peculiaridad al estilo mexicano. Respondían ya a una industria que estaba controlando el consumo de estos espectadores, ¿no? Lectores, y estaban produciendo esta necesidad de consumir estas historietas, pero y aquí viene la segunda cuestión y el segundo nivel de mi reflexión, debido a ciertas necesidades que planteaba el propio sujeto que estaba leyendo esas historietas o estaba percibiéndolas, aceptándolas, y al mismo tiempo con un y que además satisfacía esa plenitud que traía el estar cerca del héroe. Este consumo pues, se puede extender y se ha extendido, digamos, a los deportes, ¿no? Se ha extendido a los deportes, se ha extendido a los intérpretes, se ha extendido a los políticos. Y parece, claro, las estrellas de Hollywood, y entonces parece que la heroicidad ha sido ya un componente enajenante, digamos.
Quizás ya no estemos hablando de un producto social, sino de un producto netamente comercial. Entonces, sí que el comercio, la industria, el intercambio de los negocios para que estos productos creen símbolos artificiales. Entonces, ahí está una relación con la realidad, ¿no? Tensa. Esos productos comerciales no corresponden a una realidad, pero al mismo tiempo nos dan a entender que sí. Incluso somos imitativos. Y todavía queda definir qué es eso de la heroicidad y los héroes, ¿no? Porque si somos muy laxos, pues están en todas partes, ¿verdad? Están en el deporte, están en la academia, están en la política, están en estas televisoras, etcétera, etcétera. Nada más que, pues es insólito que estos artificios ya nos estuvieran manipulando en nuestras costumbres y en nuestras percepciones del mundo. Pero es una tendencia social y es una tendencia de una economía que produce estos artificios para su consumo. Nos podemos escapar. Parece que esto no resulta tan sencillo, ¿no? Porque son arquetipos, los traemos ya en el inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo decir, oye, abandoné desde hace muchos años mi preferencia por Calimán. Pero no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Yo creo que todavía tengo ese eslogan, ¿verdad? El que domina la mente, lo domina todo. Muy bien. No, bueno, luego te voy a lanzar el balón ahorita, ¿no? O sea, bajando un poco también la discusión, a mí me gustaría decir, bueno, porque la pregunta de Vero es muy interesante, ¿no? ¿Por qué necesitamos héroes? ¿Qué es un héroe? O sea, tú tendrías que decir, bueno, un héroe es esto, ¿no? Dar como una definición de héroe. O no hay héroes, pero hay actos heroicos, ¿no? Entonces parece ser que entonces no tenemos como un objeto que sea el héroe, pero sí hay como manifestaciones, acciones que tienen ciertas propiedades y que las distinguen de otras. Pero también me llama mucho la atención que lo que nos has expuesto aquí es que la naturaleza de un acto heroico o de un héroe, cualquiera de los dos casos, es como contextualmente dependiente a variadas motivaciones, ¿no? No es solamente una motivación la que no permea la noción de héroe ni del acto heroico. Incluso tú has dicho ahora, bueno, hay veces que lo pensamos muy románticamente como algo o alguien que va a salvarme de algo malo constantemente, y que ese algo malo no es fácil que se vaya, por eso es un héroe, porque si cualquier persona puede quitar eso, entonces no sería un héroe, ¿no? Sería una persona, no sé, capaz de hacer cosas buenas o inteligente o etcétera, pero no sería un héroe. Entonces, mi pregunta sería esa, porque José Alfredo dice, claro, en términos muy laxos podrías decir que tenemos héroes por todas partes, pero eso es en términos muy laxos, o sea, son maneras de hablar, son maneras distintas de hablar. O sea, es tanto como decir, no me sale la tarea, pero llegó Vero y Vero vio el paso que no encontraba y entonces, híjole, Vero, eres mi heroína, ¿no? Evidentemente es una manera de hablar. No le estoy diciendo eres un héroe o una heroína. Entonces, a mí me gustaría que nos dijeses eso. ¿Qué es lo que podría desde algún punto de vista unificar esos diferentes sentidos? Es decir, esto es un acto heroico, o esto es ser un héroe o una heroína. Bueno, pues la cuestión es que definirlo tiene que remitir necesariamente a la época en la cual está ocurriendo el acto que se asume como heroico, como tal. En el caso de Calimán, no me acuerdo de la primera característica, pero decía galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados, en la serie radiofónica, ¿no? Entonces, eso reflejaba pues una serie de valores que tenían que ver con la construcción de esa figura heroica. Ahora, en términos de para qué sirven, en América Latina sirvieron para crear historias nacionales. Por eso yo decía que el héroe de ellos, ¿no? Tanto las historias que parten de la ficción como las que tienen que ver con los actos reales, históricos y tal.
que muchas veces esos actos históricos resulta que se construyen a partir de la ficción también, ¿no? Toda esta cuestión de los niños héroes y de estas gestas. En América Latina, los padres de la independencia se enfrentan a una cuestión así tremenda, que es: somos independientes, pero todas nuestras referencias históricas son de la corona de España y son de la época de la colonia, y nosotros debemos de crear identidad. Entonces los héroes, creo que uno de los usos que tienen, por decirlo así, pues de manera también muy laxa, es que crean identidad, crean una identidad ética, por ejemplo, crean un espejo en el cual se pueden reflejar los integrantes de determinada sociedad, y crean también esta posibilidad de un relato que va más allá del propio tipo heroico, de la propia persona. Monsiváis, que es alguien que estudia de cerca, muy de cerca, bueno, que estudiaba muy de cerca todo esto, pues plantea que la historia de bronce, que es la manera en cómo se construye la historia de América Latina, se va a construir a partir de la geografía. Es decir, vamos a construir a nuestros héroes, pero tienen que ser ejemplos de virtud, tienen que ser modelos de comportamiento, por lo tanto, pues deben de tener un comportamiento intachable, y de ahí que el cura Hidalgo sea, pues siempre este viejito, que ya después vimos que ni era tan viejito, que se la pasaba sembrando uvas para hacer vino en un lugar donde ni siquiera se daba eso, o Morelos, o todos, y no se habla pues de que tenían sus parejas, de que tenían hijos, es decir, todo lo que eran los vicios, que como se concebían en el siglo XIX, van a desaparecer, y entonces se convierten, dice Monsiváis, en la geografía. Resulta que todos los héroes patrios son santos, o sea, no tienen nada intachable. ¿Por qué? Porque eran los relatos en los cuales los ciudadanos tendrían que verse reflejados y aspirar a ser como ellos. Entonces, en ese sentido, pues se convierten en modelos de comportamiento. En América Latina funcionó así, creo que sigue funcionando así. Cada vez, por ejemplo, los honores a la bandera se van desplazando, ya hay muchas escuelas donde no se hacen. Esta idea de lo heroico se está desgastando. Yo lo veo mucho a partir de los años 80. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se cae el muro de Berlín, se rompe esa visión dicotómica a partir de que la Guerra Fría termina, ¿no? Así entre comillas, y el capitalismo emerge, y el neoliberalismo, o sea, el capitalismo desatado emerge como el relato imperante. Y en ese sentido, lo que vemos es que los héroes, el Superman, el Batman, incluso los marvelianos de esa época, sus valores ya no responden a los de los años 80, porque en los años 80 impera la especulación, impera el hacerse rico muy rápido, impera pues la falta de justicia, imperan un montón de cosas, ¿no? Margaret Thatcher, como la superheroína que muchos conciben, y que incluso sale en algunos cómics retratada como tal. En los 80 ocurre dentro del mundo de los cómics otra vez. A mí me parece que en la contemporaneidad, y lo planteo de los años 60 del siglo XX hacia acá, los medios que han impuesto estas figuras heroicas son medios masivos manejados por empresas que en determinado momento intentan plantear una narrativa, imponerla, pero que muchas veces también se presentan su contrarrelato. Y en los 80, autores como Alan Moore, que escribe ese cómic que es Watchmen, en donde los superhéroes tienen toda una serie de relativismo moral. O sea, hay un violador, hay un ladrón, hay un tipo que está loco y psicótico, pero le dan un montón de poder. Hay alguien que quiere dominar el mundo, y ese es como una especie de Hitler dentro del grupo de los superhéroes. Alan Moore dice, pues los superhéroes tampoco ya no responden sus características a esta época, que es una época pues, del bien individual por completo. Frank Miller escribe el retorno de un Batman, que ya es un Batman súper oscuro, es un Batman hiper violento, ya lindando con el fascismo. Aparecen otro tipo de superhéroes que son completamente humanos, pero que son muy hábiles, por ejemplo, en las armas de guerra. El caso de Punisher, que a mí me parece un caso tremendamente interesante. O sea, el Punisher es un castigador, es un tipo al cual el marco legal no le importa. Si él considera de manera personal que un acto es injusto, va y asesina, o sea, es la pena de muerte directa y sin ningún otro tipo de cuestionamiento. Todo eso empieza a funcionar durante los años 80. En los años 80 la idealidad del héroe romántico se rompe y empiezan a aparecer otra serie de modelos que tienen que ver con el cine, que tiene que ver con los cómics, que tiene que ver con la televisión. Es decir, el héroe ya deja de ser literario, lo cual a mí me parece muy, muy importante. A pesar de que todavía hay por ahí algunos descollos, por ejemplo, de las narconovelas, en donde el narco emerge por primera vez como un elemento de identidad para ciertos sectores de población y de aspiración también, ¿no? Pero de ahí los otros medios pues plantean otro tipo de héroes, ¿no? Y los norteamericanos plantean al ejército de los Estados Unidos, a sus soldados, a sus policías,
como el estereotipo del héroe ideal durante los años 80. O sea, aparece John McClane, aparecen todos los personajes de Schwarzenegger, ahí sí no hay matiz, ¿no? En una entrevista reciente, Schwarzenegger decía que su película favorita era Un detective en el kinder porque era la primera vez que le habían dado diálogos. O sea, porque no creían que fuera un buen actor, y entonces todos los héroes que había encarnado pues se dedicaban a disparar y a matar gente y a rescatar princesas y cosas de ese tipo. Entonces, en este sentido, a partir de los años 80 aparecen pues una serie de tipos heroicos que ya no tienen nada que ver con el héroe romántico, mucho menos con el caballero medieval. Aparece la idea del antihéroe, o sea, que es un tipo que surge en la literatura noir como este detective que resuelve casos, también salva a las damas en peligro, pero que tiene unos actos éticos pues bastante cuestionables. Se presta a la corrupción, se presta al asesinato sin que pase por juicio, un montón de cosas cuestionables. Pero a partir de los años 80 eso se dispara tremendamente, ¿no? Y entonces aparecen personajes pues en el periodo de entre siglos, como Tony Soprano, ¿no? Que es un mafioso y que ya se anunciaba desde El Padrino, esta idea de, pues sí, somos mafiosos, somos asesinos, somos sicarios, pero queremos a nuestra familia y entonces tenemos buenos valores a pesar de que nuestros actos no sean heroicos ni por asomo, ¿no? Y se convierten también en modelos de comportamiento y que sirven para justificar muchas cosas después. Aparece Walter White, por ejemplo, el protagonista de Breaking Bad, ¿no? Este profesor que el sistema lo expulsa por completo y no le deja otra alternativa, o aparentemente no le deja otra alternativa más que dedicarse a hacer narcóticos y poder con ello pues dejarle un patrimonio a su familia. Aparecen los geeks y los nerds, que son estos modelos de comportamiento pues de una riqueza que ya no tiene que ver con la empresa, que ya no tiene que ver con la industria, que ya no tiene que ver con el trabajo a largo plazo, sino con un tipo que es muy inteligente, tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Y entonces, ahora, ¿qué es lo interesante de todos esos tipos heroicos novedosos? Que la frontera, que antes era relativamente clara entre la ficción y lo real, se rompe. Entonces, Bill Gates aparece al lado del protagonista de Mr. Robot y entonces uno ya no sabe cuál es real y cuál es ficticio. Lee uno el caso de Snowden o el caso de Wikileaks y entonces pareciera que estamos leyendo pues una novela de espionaje y ya esa frontera entre lo real y lo ficticio parece que se rompe cada vez. Bill Gates es un héroe para muchos. Aparece la idea del héroe empresario, ¿no? Que hoy es así, que está como en boga, y que incluso tipos que no son empresarios enseñan a los demás a ser buenos empresarios, cuando ni siquiera, pues, vamos, el superpoder que tienen es un manejo del discurso y de ciertos conceptos completamente manidos y completamente falaces, pero ahí están como tipos heroicos. Y bueno, el héroe narco, que yo creo que ese sí le podemos dedicar como un tiempito porque es un fenómeno bien interesante, ¿no? Sí. Bueno, para hablar un poquito de esto, retomar la idea de José Alfredo, y que ahorita ya lo empezaste a tocar, a mí me interesa también que abundemos a lo mejor un poquito más, y creo que eso nos va a conectar con el narcohéroe, ¿no? ¿En qué sentido seguimos, digamos, nuestros héroes o heroínas se crean a imagen y semejanza de nosotros? ¿En qué sentido podríamos decir eso? O, como bien decía José Alfredo, en realidad son impuestos por un sistema que además está buscando un fin que siempre es económico, ¿no? Es decir, está siendo un modelo que el sistema pretende que sigamos para generar o fortalecer o reproducir el propio sistema, que se autopreserve el sistema dominante, ¿no? Hegemónico, que tiene que darnos ciertos símbolos o que pretende imponernos ciertos símbolos, ciertas identidades, ¿no? Tienes que ser como Bill Gates o pretendes ser como Bill Gates, o quieres ser empresario, pretendes ser empresario, ¿no? Es decir, una serie de figuras que son impuestas, y esa es como la preocupación, en dónde queda la idea de que son héroes generados por la propia sociedad o que emanan de la sociedad, o son realmente parte ya de un sistema dominante que está imponiendo, ¿no?, esas identidades y esos símbolos. Y eso me lleva también a la idea de, pues esto que decías, ¿cuál es la separación entre el héroe y el antihéroe, ¿no? Porque muchas veces se piensan como si fueran contrarios, como si el antihéroe es lo contrario del héroe, ¿no? Y me parece que no, que es una nueva figura, ¿no? ¿En qué sentido podríamos hablar de ese antihéroe
que está permeando ahorita en las sociedades, ¿no? Y que, como dices, lo vemos en los personajes de series de televisión, en los narcos, ¿no? En todo esto. Bueno, eso quería preguntar. Y ahorita le damos la... ¿de una vez? De una vez. Más allá bueno, voy en el comentario a lo que estás comentando y lo que había comentado, que los héroes latinoamericanos son en colectivo, ¿no? Y, o sea, me resulta un poco complicado entender que casi todos nuestros héroes han perdido, ¿no? O sea, si lo vemos como de colectivos de luchas, pues los Flores Magón en la Revolución, todos los artistas que participaron, los niños héroes, todos los héroes de Miguel Hidalgo, Morelos, Allende, Guerrero, lo que sea, todos perdieron. Y si lo llevamos un poco de héroes colectivos, en la guerra de Vietnam, aunque pierde Estados Unidos, son los héroes. Y es un hecho colectivo. Y ahí agarramos personajes como de una guerra de Rambo, que también sigue siendo como un héroe histórico. Y como le decías, como en la geografía lo ubican allá. Y en las luchas, como que Estados, si son impuestos o no, por el mismo gobierno, no sé, el Estado o algo así. También hay un poco tema complicado con Capitán América y Iron Man en Civil War, una guerra del norte contra el sur, de la libertad. Y aquí, ¿no? O sea, ¿qué tipo de héroes tenemos y si va a nuestro sentido? Porque pues, yo creo que se le está pasando el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces, él es un héroe súper cómico y ¿contra qué lucha? Pues, contra él mismo, quizá, tal vez, ¿no? Y la otra es como nuestros héroes son de una cultura ancestral. O sea, casi todos nuestros héroes son dioses. O sea, como lo vemos en Black Panther, que sale un dios que se llama Namor y hace referencia a la cultura mexicana, pero no tenemos la misma tecnología como en Wakanda, que tienen todas sus naves y que están bloqueados, cosas así, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué sucede eso de que nuestros héroes colectivos pierden? Y pues, ¿qué pasa con nosotros de que los héroes, aún impuestos, no nos permiten ser esa cultura como geek, o esa cultura que en la tecnología, o esos mismos nuevos héroes de empresarios, ¿no? Y también si es una barrera del capitalismo o de estos monopolios, como bueno, yo estudio economía y había uno que era mi villano favorito. Era una tarea de mi villano favorito que era ¿quién es mi empresario favorito? Entonces yo en este caso pues agarré Carlos Slim como mi villano favorito, todo el monopolio que tiene sobre Sears, el Grupo Carso, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestros héroes son nuestros antihéroes? Muchas gracias. Te doy la palabra. Sí, ahorita tal vez, ahorita... Te lanzamos demasiadas preguntas. Sí, Edgar, perdón. Fíjate, Edgar, que yo estaba, con lo que tú mencionabas, estaba asociando esta etapa o esta era del estado de bienestar en México, que practicó la enseñanza de una historia moral basada en estos héroes desde tiempos inmemoriales, por ejemplo, Cuauhtémoc, ¿no? O los tlatoanis prehispánicos, que después se convirtió en una gesta de héroes emancipadores que tienen que ver con Hidalgo, con Morelos, Benito Juárez, y posteriormente los caudillos revolucionarios que eran ídolos o personajes históricos oficiales. Ahí está la creación de este discurso oficial de un estado de bienestar que se asume también como un estado beneficiario de las masas. Y pues ahí está Obregón, ahí está Zapata, ahí está todo este grupo sonorense que triunfa después de la lucha armada o la guerra civil de 1910 a 1920. Esta característica de una lectura histórica oficial constantemente aprecia a estos personajes que son para la manumisión de las masas. Entonces, alrededor de esos personajes está esa necesidad de alcanzar un espacio mínimo de justicia entre las masas. Por eso son héroes, ¿no?
por eso son estos líderes o estos vanguardistas de la justicia, por decirlo así, ¿no? Y ha sido una línea que se ha trabajado y se ha fomentado en el discurso oficial. Pero incluso había esta idea del Robin Hood, el Robin Hood. También escuchaba, por ejemplo, a Chucho el Roto, ¿no? Que era un Robin Hood mexicano, ¿no? O Porfirio Cadena, que también era un delincuente, pero tenía visos de héroe social, porque sus fechorías las tocaba en un apoyo o en una dádiva hacia los necesitados. Esto igualmente pues, tiene que ver con una propaganda de los presidentes de la República, ¿no? O sea, son sujetos dedicados, de acuerdo con esta propaganda, por supuesto, ¿no? A las masas desamparadas. Y todo su discurso trata de darnos a entender que esa es su identidad. Pero parece que esto se va desdoblando, como tú muy bien lo dijiste, y también me acuerdo de Calimán cuando luchaba contra las máquinas, estos artefactos poderosísimos que estaban a punto de dominar a la humanidad y llegar a la cima de la maquinización total, donde los robots ya eran los prevalecientes. Esto era incipiente todavía en la década de los 60, pero creo que ahora se ha sustituido. Ahora los héroes ya no son de carne y hueso, los héroes son las máquinas. Tal vez tenga relación con lo que tú estabas mencionando acerca de que ahora los héroes no tienen sentimientos. O sea, puede ser un héroe violento, puede ser un héroe que despoja y que ese es su cometido y que no le importa la ley y no le importan las víctimas. Es más, ni las considera víctimas, ¿no? Cambia la significación. Entonces, al parecer los nuevos héroes tienen un sentido maquinal. O sea, un robot no tiene sentimientos. Entonces, estos nuevos héroes no tienen sentimientos, ¿no? Y incluso esta neutralidad sentimental o pasional, por decirlo así, pues está en los juegos que de los niños, ¿no? Ahí están los monitos, surcando caminos y rompiendo obstáculos, cayendo a los abismos, pero regenerándose constantemente, en un sentido robótico o en un sentido algorítmico. Es decir, es una programación de estos héroes máquina, así los podemos llamar, estos héroes máquina, que ya no se fijan en esas, digamos, en esas bagatelas humanas, ¿no? Decir, oye, ¿por qué tengo que tener compasión? ¿Por qué tengo que tener simpatía? O ser justo. Entonces están desapareciendo efectivamente tal vez estos valores de justicia al estilo de un contexto humano y cultural o intercultural. Y estos nuevos héroes pues responden perfectamente a un consumo que implica globalmente que ya no importan las culturas locales, importa simplemente la consecución de la productividad y de la rentabilidad. Y los nuevos héroes son los que buscan esa rentabilidad sin ningún escrúpulo. Como la máquina, digamos. Como la máquina. Incluso creo que Isaac Asimov todavía tiene robots muy humanizados. Y aquí sería al revés, humanos muy robotizados. Los nuevos héroes. Y esto lo impregna todo, ¿no? Por ejemplo, en la academia, pues los nuevos héroes son los que manejan perfectamente la tecnología de nueva generación, ¿verdad? Y entonces, a los que no somos nativos digitales, pues estamos fuera de ese panteón de dioses. ¿Quieres? Bueno, sí, varias cosas. Uno, Oesterheld decía más bien que los héroes en América Latina, sí hay superhéroes, pero que los superhéroes norteamericanos, por ejemplo, existían dentro de un marco de realismo. Pues, o sea,
asumían que lo que ocurría podía ocurrir dentro de la realidad. Mientras que los superhéroes latinoamericanos eran parodias. O sea, ahorita que mencionabas al Chapulín Colorado y varios otros, ¿no? Sonoman, había un superhéroe que se llamaba Sperman, ¿no? Que era un superhéroe enmascarado que tenía un condón en lugar de capucha, pues. Cuestiones de ese tipo. O sea, lo que Oesterheld decía es ¿por qué los latinoamericanos no podemos construir superhéroes? No nos creemos la posibilidad de estar más allá de lo humano. Y la idea del héroe colectivo la construye en un contexto de revolución completamente. Él va a ser parte del aparato de prensa de Montoneros, que era una guerrilla que se oponía a la dictadura militar en Argentina, y cuando escribe El Eternauta, que es su obra más famosa, construye a un héroe humano que es Juan Salvo, que se ve atravesado por las circunstancias, pero lo que él llega a decir es que el protagonista del Eternauta no es Juan Salvo, sino es Juan Salvo, su esposa, su hija y sus amigos, que a partir de las habilidades que tienen en conjunto, pues pueden sobreponerse a una invasión alienígena. Esa idea es la idea del héroe colectivo. Lo que él estaba diciendo es que solamente si unimos todas nuestras capacidades, todas nuestras posibilidades y nuestros conocimientos, vamos a poder sobreponernos a un sistema que nos quiere aplastar, porque esa invasión alienígena era una alegoría del imperialismo norteamericano durante los años 60, ¿no? Y en ese sentido, esta idea del caudillo es un elemento bien latinoamericano. O sea, la idea, los que no son héroes, no pueden ser héroes, no tienen esa correspondencia de los valores idealizados, ¿no? Porque igual es caudillo Zapata que lo es Leónidas Trujillo en República Dominicana, ¿no? Responden a una lógica muy, muy parecida, y la distancia entre uno y otro, por ejemplo, está lejísimo, ¿no? Uno era un tipo que torturaba, que secuestraba, que mataba a los opositores, y el otro, como bien decías, Monsiváis tiene una frase, no es cierto, era Ibargüengoitia, decía, somos afortunados, tenemos un montón de héroes, pero somos la mayor parte de nuestros héroes son mártires. O sea, casi todos los que pertenecen al panteón heroico son muertos. Y si uno ve los símbolos de la Revolución Mexicana, pues a todos los mataron. A Zapata, a Villa y a Madero, que son como los más visibles siempre, perecieron. De la Independencia igual, Hidalgo, Morelos. Entonces, sí, es como una historia martirológica que se extiende hasta el Che Guevara. Durante los años 60, pues hay esta visión del revolucionario como el héroe latinoamericano, y un héroe muy de la realidad, ¿no? Que se vio incluso como elemento de identidad. En América Latina se veían como cosas de identidad, cuestiones muy específicas, y una de ellas era la posibilidad de la revolución, y de la revolución a partir de la referencia de la Revolución Cubana, que tuvo su propio soundtrack, que fue la canción de protesta y la nueva canción latinoamericana, que tuvo su propio cine, que era esta idea del nuevo cine latinoamericano durante los años 60, y que tuvo su propia literatura, que fue el boom. El boom no hubiera sido posible sin ese ambiente, pues, revolucionario que permeaba, pues, prácticamente todo el ambiente. Hay como una visión muy fatalista, ¿no? Esta idea de, pues, todos los medios construyen los relatos, nos alienan, y entonces no hay posibilidad de resistencia. Yo creo que sí, y que la posibilidad de resistencia está desde el arte. Ahora, la cuestión es que el arte requiere, pues, de esos medios masivos de comunicación para volverse un elemento que realmente pueda trastocar toda esa alienación. Y bueno, eso toca otro de los, que era uno de los nuevos héroes con los que quería al final terminar. No sé si vieron una encuesta muy reciente de las aspiraciones, bueno, no profesionales, porque ya ni siquiera se pueden llamar profesionales, sino de las aspiraciones de futuro que tienen los adolescentes dentro del mundo. Ajá, y en México, en casi toda América Latina continental, quieren ser youtubers, quieren ser influencers. En los Estados Unidos y en Canadá quieren ser pilotos, tiktokeros, cosas de ese tipo. Es decir, pareciera que los valores que refleja la época actual tienen que ver con la posibilidad de ser famoso, ya ni siquiera de ser rico, que eso a mí me llama mucho la atención. O sea, se da por sentado que si eres famoso, eres rico, pero no necesariamente, y uno lo ve en la historia de muchos influencers, pues que no, que es una simulación total, pues, o sea, simulan que viven una vida y la realidad es que sus ingresos no son tan significativos. Y en ese sentido, yo creo que sí hay posibilidad de subversión desde lo artístico, pero lo artístico
es como cada vez un espacio que se va reduciendo cada vez más, pensar nada más en la cantidad de lectores que hay en este país, por ejemplo, y ya desde ahí comienza un poquito, diría Monsiváis otra vez, a documentar el pesimismo, ¿no? Pero yo veo ahí que en algunos momentos sí han resignificado la idea de lo heroico y sí han cuestionado esa alienación casi total, ¿no? Y esta idea de la tecnología, o de héroes robotizados o tecnologizados, funciona también al revés. Yo creo que ahora el principal villano, tanto desde el plano de lo real como desde el plano de la ficción, pues es la tecnología. O sea, parece que tenemos terror a que las inteligencias artificiales, por ejemplo, puedan escribir libros, ¿no? Y en la mañana estaba leyendo un capítulo de una novela que había escrito una inteligencia artificial, y pues no, o sea, es una tecnología que está en desarrollo, eso que está ahí es muy básico, muy pedestre, pero la realidad es que va a ir evolucionando, porque se supone que son tecnologías que aprenden a partir de un modelo que replica lo humano. Exacto, ¿sí? Entonces ahí hay como una visión pues muy de que la tecnología nos va a atropellar, y la tecnología en este momento está asociada pues con el capital y con el poder y con la política y con todo eso, lo cual pues nos remite a un esquema de desesperanza casi total. Yo digo, el arte puede ser subversivo y el arte nos puede salvar, pero igual y es una visión también muy, muy idealizada, ¿no? El límite del villano tecnológico tiene que ver con la posibilidad de la emoción, ¿no? Blade Runner creo que refleja eso. En el momento en que los replicantes reclaman su humanidad porque ya saben que son material robótico, pero ya desarrollaron sentimientos. Entonces el sentimiento, la emotividad, los elementos del héroe romántico son los que humanizan a esas máquinas. Entonces pareciera que el límite de esa heroicidad está precisamente en desarrollar emotividad. No sé, nos esperan tiempos emocionantes, no sé qué tan buenos, pero emocionantes menos sí lo serán. No sé, te interrumpí. Sí, es interesante porque pensando en esto que ahorita como que predomina esta cultura geek de, por una parte, gente que le interesa muchísimo como potenciar todas las posibilidades que tiene cualquier gadget, por ejemplo, para organizar cualquier información. Y si tú eres como cierto, tienes facilidad para ello, pues de alguna manera te conviertes como en una persona, no héroe, pero sí te conviertes en una persona bastante importante como para que recurran a ti y resolver ciertas cosas o apostarle a cierta organización de información, etcétera, ¿no? Y las personas que no tenemos como esas habilidades o no conocemos como todos los lenguajes de programación o toda la tecnología que está disponible ahorita, pues parecería que tenemos una gran desventaja y que entonces tenemos que con estas personas que sí la pueden o que sí la saben hacer este tipo de cosas. Es como que la cultura geek se convierte como estos que el héroe es como el que, no la información como tal, sino el que la puede de alguna manera dominar con todas las herramientas tecnológicas más sofisticadas que tenemos, ¿no? Y por otra parte también me llama mucho la atención que esta pregunta que yo te hacía, ¿por qué necesitamos héroes, ¿no? ¿Por qué requerimos la figura de un héroe, ¿no? Si en un mundo como nosotros, que es un desastre en muchas cosas, ¿no? Fatídico en muchas otras, tenemos como dos posibilidades: uno, ser fuerte o resignarte. Y entonces parece ser que todas las cosas que te pueden hacer fuerte son tus héroes. O bien también habrá personas de decir, no, es imposible ser fuerte ante tal escenario. Entonces, más bien como que aquellas fuentes que te hacen resignarte de la mejor manera sobre ese escenario catastrófico, esos deberían ser tus héroes. Entonces, parece ser, por eso te decía que cuando hablas de héroes tienes como diferentes maneras de hablar y de aplicar cosas. Y yo venía con un asunto muy romántico a este café filosófico. O sea, yo debo decir que he ido cambiando conforme los he estado escuchando. Yo pienso en el héroe o en la heroína románticamente. Es decir, como será porque es mi ancla humana frente al acto heroico. O sea, pienso en un héroe o una heroína donde prevalece no solamente una disposición para hacer el bien, sino que constitutivamente son entidades buenas. No pienso tanto en esto que
tiene que ver con la determinación de un ordenamiento social o de el poder que nos va a enajenar o que nos va a poner cada quien en nuestro lugar. Con esto no quiero decir que estoy diciendo algo contrario a eso, o sea, eso lo acepto y creo que es correcto, o sea, describir la organización del mundo a partir de la utilización de las narrativas y que estas narrativas en donde entra el héroe o los actos heroicos determinan el mundo de una manera bastante vertical, evidentemente, o sea, del poder ante los súbditos, evidentemente es una narrativa muy descriptiva, ¿ves? Pero más allá de eso, a mí me interesaba más bien como decir, ok, a mí me gusta esta idea de la historia donde yo estoy pasando problemas y viene algo o viene alguien que me salva de eso, ¿no? Por eso es que yo te decía mi primera intervención, a mí me gusta más como la perspectiva del tema del héroe cuando hace una relación entre un mundo donde eso no existe, pero que yo quisiera que existiera. Entonces es el mundo del héroe donde tú lo entiendes como un mundo posible, donde las circunstancias, donde los objetos, sus relaciones son completamente diferentes a las mías, pero que son tan necesarias que se vuelven como la perspectiva de interpretación de estas frases que en este mundo, en el mundo actual, no tendrían sentido si no tengo yo una relación con ese estado de cosas más ideal, más bondadoso, mejor. No sé si me estoy explicando. Entonces, como que esta idea me gusta más tratar en un café filosófico, más que las otras ideas en el café filosófico, ¿eh? Pero tiene que ver con esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo pienso así? Porque al final, si nosotros aceptamos que estos antihéroes, ya no los héroes, sino como el replanteamiento de un héroe con otro tipo de propiedades que lo constituyen, no como lo opuesto al héroe, sino como una figura que surge, ¿no?, más o menos bizarra del héroe fundante o que surgió, ¿no?, en primera instancia, y donde la tecnología se expresa a 1000 por hora, ¿no?, hoy con todos nuestros medios. Entonces decía José Alfredo, claro, ahora hay más robots que humanos, no sé, o hay más humanos robotizados, tampoco lo sé. Habemos humanos en otras circunstancias que no teníamos antes. Entonces la posibilidad que tú dijiste me parece muy interesante. En cualquier circunstancia donde estemos nosotros, hay una circunstancia, por mínima que sea, que podemos humanizar. La sofisticación o el lenguaje o el ordenamiento de información, etc. No sé si me estoy explicando. Y entonces esta manera, esta ventanita, esta posibilidad, hacerte de estos medios que puedan potenciarla, constituyen como ahora nuestras nuevas plataformas heroicas, ¿ves? Hacernos más humanos en ese sentido, me parece que lo que potencia eso se convierte como un caldo de cultivo de la lógica del nuevo héroe, etc. Pues, si quieren, vamos cerrando. Una participación para cierre, ¿les parece? ¿Quién quiere hablar? ¿Qué me dijiste? ¿Quién quiere hablar? Pues muchas gracias, Edgar, una plática amena. Y yo creo que hay una relación esquizofrénica entre lo que se plantea en la ficción de estos nodos de identidad, digamos, y la vida real, digamos. Creo yo que sí puede haber, porque tú dices que el arte es una fisura por la cual se puede practicar la resistencia. No entiendo bien, bueno, eso te tendría que explicar, pero ahí estaría un optimismo de una salida que existiría, se podría fomentar, incluso que evolucione dentro de una educación ex profeso. Pero de todos modos, ¿no se parecería esta dicotomía entre un ideal que plantea el heroísmo y una realidad que no está ajustada al ideal? Como en el caso de la mención de esta novela de Cervantes, ¿no?, en donde él tiene un ideal caballeresco de deshacer entuertos y se topa con... Esa es la realidad, se topa con molinos de viento, ¿no?
que no tienen que ver con esos monstruos que en su imaginario individual había creado, potenciado. Estamos igual. Nosotros trabajamos estas ficciones confundiéndolas constantemente con la realidad. Pero la realidad constantemente también nos dice que no es así. Y esto es lo que yo llamo una esquizofrenia, digamos, que es producto de una visión del heroísmo o de los seres, en donde nos confunde la vida del héroe con la vida que nosotros estamos llevando en nuestra existencia concreta y real. Entonces, ¿cómo superar esa esquizofrenia? Porque al mismo tiempo no podemos dejar de lado esta simbología o esta mitología que se producen las ficciones heroicas. Eso es lo que nos constituye, eso es lo que nos compone, eso es lo que nos da identidad. No lo podemos dejar de lado. Pero ¿cómo podemos dejar de lado esa incompatibilidad? A través del arte podría ser, ¿verdad? No sé cómo, pero podría ser. Aún así tengo una duda, a pesar de que haya un antídoto semejante, o sea, en el arte, no estoy seguro que de todas maneras abandonemos esa disparidad, ¿no? Esa disparidad. Es decir, siempre vamos a vivir con una dosis de enajenación en estos mitos de lo heroico que constituyen al individuo y constituyen a la sociedad. Sin embargo, podríamos pensar que en buscar un elemento que compensara, ¿no? Y que no viviéramos constantemente en esa tensión que nos genera un vacío, porque no es la realidad la que estamos viviendo, sino la fantasía. Esto pues es muy, muy complicado, porque es como si saliéramos de nosotros mismos. ¿Cómo salimos de nosotros mismos? Ya no seríamos nosotros mismos. Esa es una paradoja. Muchas gracias, José Alfredo. Pues sí, de lo que nos hemos dado cuenta en este café es que hablar de héroes o heroínas, ¿no? Pues es un término ya que se ha vuelto muy polisémico, me parece, ¿no? Si bien yo empecé a leer un poco para este café, me encontré con el héroe romántico, ¿no? Que es como el héroe o la heroína que uno siempre ha tenido en la mente, pero a mí me interesa este tema porque soy poco optimista, o sea, me afecta pensar que los nuevos héroes y las nuevas heroínas sí tienen que ver con las imposiciones de ciertos estereotipos, ¿no? Y eso es lo que creo que está sucediendo a nivel social y más en Latinoamérica, ¿no? Que estamos como siempre con la opresión, ¿no? del sistema, ¿no? Que está generando ciertos estereotipos. Ahí soy menos idealista que tú, ¿no? También creo que la solución, y ahorita lo menciono, creo que las soluciones pueden estar en las expresiones de tipo artístico, ¿no? y de tipo colectivo, hablando de cuestiones que nos puede emancipar de aquello que nos está dominando desde este punto de vista del sistema. Pues creo que la colectividad y la colectividad artística la que busca justamente emanciparse de esos símbolos que son, digamos, impuestos, o de esas identidades que quieren ser a fuerza, ¿no? Impuestas. Pero bueno, con lo que hemos platicado aquí nos damos cuenta que hay como demasiados factores que tomar en cuenta cuando hablamos como de este tema, ¿no? Y que tenemos que pensar la actualidad, ¿no? Cómo estamos pensando actualmente estos héroes o heroínas, y que, como dice José Alfredo, nos pone en un lado o en el otro, ¿no? O en esta dicotomía, ¿no? Y cómo poder salir de ahí, o por lo menos cuestionar ese tipo de héroes o heroínas que están siendo impuestos. Y pues muchísimas gracias, Edgar, pues es lo que yo quería decir. No sé si quiere decir algo Jesús al final. Muy rápido. Sí, yo también le apuesto un poco al arte. Fíjate que yo no soy de ninguna manera alguien que ni filosóficamente hablo de ello, ni mucho menos soy un artista en ningún sentido. Pero sí creo, yo me muevo más como en el área de lógica y filosofía de las matemáticas. Y me llama mucho la atención cuando mis estudiantes o cuando los colegas, por ejemplo, nos dicen,
mucho o nos hace sentido cosas como, tengo en mente, por ejemplo, a William Blake, los proverbios que él tiene, los aforismos, no sé cómo se traducen. Y es muy curioso cuando todavía te hace sentido una definición artística de William Blake, que es finales del siglo XIX, que te dice: un gusano agradece hasta la yunta que lo corta. Si no hay un ser humano que eso no lo mueva, independientemente a lo que te dediques, me parece que entonces sí tenemos muy pocas posibilidades de replantearnos no solamente el ser héroes, sino tener como esta capacidad heroica de salir adelante. Uno puede ser un gusano en ese sentido, en el sentido de la dominación y que te están aplastando, y comportarte como un gusano que agradeciendo hasta los que te hacen daño, ¿no? Hasta los que te quitan la voluntad y te eliminan, ¿no? O la manera en cómo interpretes el proverbio, ¿no? Pero se me hace lo suficientemente fuerte como para decir, si todavía tienes algo de dignidad en el sentido de capacidad humana de estar en el mundo, ¿no? Creo que te puedes convertir en un propio héroe. Es decir, todo puede, en tu propio héroe, todo puede estar de cabeza, y al mismo tiempo el acto heroico sería seguir siendo humano y seguirle apostando a la elección correcta, al acto correcto, al pensamiento correcto, sin que ello implique una dominación de la corrección, ¿no? O de una perspectiva única de lo que es correcto en cualquier sentido, ¿no? Entonces, me parece que en eso coincidiría con sus últimas participaciones, ¿sí? Bueno, acerca de lo que decías hace ratito, creo que esta idea de para qué sirven los héroes, pues sirven para que los que construyen a los otros héroes se inspiren, ¿no? Hay un montón de testimonios de escritores, de creadores, de artistas que dicen que la lectura de tal libro o el conocimiento de tal héroe, o Gaiman, que por ejemplo que decía que como sus padres no estaban, la compañía de los superhéroes de los cómics le salvó la vida o cosas de ese tipo, pues pareciera que es como una lógica circular, ¿no? A mí los héroes me ayudaron con mi vida en cuestiones concretas, a no sentirme solo, a sobreponerme. Los que leen Spider-Man y entonces se ven reflejados en los problemas adolescentes que el superhéroe tiene y cómo los trata y cómo los supera. Pero yo creo que en ese sentido el relato funciona para eso, ¿no? Como para sentirte menos solo, en cierta medida, y también para que a partir del deterioro institucional, o sea, el deterioro de la institución familiar, de las escuelas, del Estado, de un montón de cosas que le daban sentido y le daban unidad a lo que nos formaba, pues ante ese deterioro los héroes todavía sobreviven. Y yo tengo la convicción de que sobrevive todavía la imagen del héroe romántico, es decir, está muy matizado, pero el héroe romántico y los valores del héroe romántico ya no en esos términos de bien total o maldad total, sino de a pesar de que el mundo no es el ideal, voy a tratar de tomar la mejor decisión, una decisión ética. Entonces creo que en ese sentido es todavía un poco el espíritu del héroe romántico el que sobresale. Y me faltó mencionar un poquito esta idea de las mujeres, que a partir del movimiento feminista, pues también las mujeres se convierten en protagonistas y se convierten en heroínas. No sé, parece que el término no les agrada a muchas vertientes, pues, pero a falta de otro, a las heroínas que se convierten ya en protagonistas de sus propias historias, desde elementos como la idea de Betty la Fea, en donde sobresale, bueno, que a pesar de que hay una transformación física y todo, pareciera que su capacidad intelectual es la que le otorga valor, y muchas mujeres latinoamericanas sobre todo se ven reflejadas en ese relato, hasta Jessica Jones, que ya es una superheroína con sus propias características. Hay un montón, pues, en donde las mujeres, sobre todo en los relatos, no sé, de 6 años hacia acá, se han convertido en protagonistas de historias y en personajes fuertes, pero que construyen una caracterización de lo heroico femenino de manera autónoma, es decir, ya no es, como decía Monsiváis, que eran heroínas porque se comportaban como hombres o porque realizaban actos de hombres, sino que van construyendo su propia definición de lo heroico. Y en ese sentido, pues las nuevas generaciones probablemente también tienen mucho que enseñar, ¿no? Yo ya no me asumo como parte de esta generación, quizá
por acá sí, pero el hecho de que exista gente como Greta Thunberg y todos estos militantes por el medio ambiente, por las causas feministas, por las causas de la diversidad, etcétera, pues también dan cierta esperanza con respecto de cómo se está construyendo un mundo que probablemente a algunos nos va a costar trabajo entender o nos va a costar trabajo adaptarnos a ese estado de descripción del mundo, pero que ahí están y que están construyendo su mundo porque es el que se les va a quedar finalmente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Edgar, por estar aquí. Nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, pero nos vemos en el próximo Café Filosófico que se llama Educación Política, la formación política del estudiante mexicano, que me parece que va a ser un tema muy interesante. Entonces los esperamos aquí dentro de un mes. Muchas gracias. Perdón, ¿la formación política qué? Del estudiante.